de senadores aprueben, digamos, que sea legal y que se pueda asesinar a un propio hijo. La verdad es una cosa horrible, pero bueno, nos marca también un poco en qué tiempo estamos viviendo. Voy a ver si puedo compartir pantalla si arrancamos con un PowerPoint. Que va a ir ayudándome. Ahí está. Bueno, en primer lugar, yo hablo desde el síndrome posaborto, que es la consecuencia que deja en la salud mental el aborto, pero hoy vamos a hablar del aborto en general. En primer lugar, quiero que veamos algunos datos en sí del aborto. Primero, el 85% de las mujeres, 85% son casi todas, de las mujeres que consideran abortar, preferirían ser acompañadas durante el embarazo. Esto quiere decir que si hubieran sido acompañadas, no hubieran abortado. El 85%, casi todas las mujeres que abortaron, dice que si alguien la hubiera acompañado, ellos no hubieran abortado. Me interesa que haya chicos jóvenes y que haya adolescentes, porque pueden escuchar esto, porque seguramente si este año se habilitan las clases presenciales y pueden ir a la escuela o donde tengan contacto con otros chicos que no sean cristianos, es muy probable que de ahora en más se empiecen a encontrar con compañeras, con alguna compañera que quede embarazada y que esté considerando abortar, que esté pensando en la idea de abortar. Entonces, tienen que saber y les tiene que quedar claro que la mayoría de las mujeres que abortaron dicen que hubieran preferido haber sido acompañadas. O sea, si uno acompaña a una mujer que tiene un embarazo no planificado, un embarazo no deseado, que tiene un embarazo en crisis, si a la mujer se la acompaña, la mujer no practica el aborto. Entonces, esto es importante para saber. El segundo dato importante es que hay un estudio que se realizó en Estados Unidos donde el aborto es legal desde 1973 y dice que el 64% de las mujeres que abortaron dijeron haberse sentido presionadas para hacerlo. O sea, si alguien presiona, o sea, la única forma de que la mujer aborte es que sea presionada por alguien. Esto estadísticamente, por estudio, no es una idea nuestra. Si no la presiona a nadie, la mujer decide continuar el embarazo, no practicar el aborto. Pero si la presionan, o sea, la dejan sola, nadie la acompaña, la presionan diciéndole, la amiga feminista le dice que lo que tiene es un conjunto de células y no es un hijo. La madre le dice que ella está embarazada y no puede continuar el embarazo porque se va a quedar sin ir a la universidad. El novio le dice que no está preparado para ser padre y no quiere tener ese hijo. O el marido le dice que no quiere tener ese hijo porque no están en condiciones de alimentar una boca más. La van a presionar a la mujer para que aborte. Si no tendría esa presión, la mujer nunca decidiría por abortar. Hoy lamentablemente se suma que en los trabajos los jefes también presionan a las mujeres para que aborten porque no les conviene tener 2 meses, 3 meses de licencia que se da, pagar el sueldo sin que trabaje. Entonces le dicen que vaya y haga el aborto, total es gratis, que lo haga en el hospital y listo, y sigue trabajando como si nada. Y el último dato es que más del 65%, o sea, más de la mitad de las mujeres que abortaron, sufren el trauma posaborto. El trauma posaborto es un síndrome, un trauma que queda psicológico, que queda en la mujer que decide abortar, por haber hecho un aborto inducido, por haber elegido el aborto. Yo creo acá, al ser todos adultos, adolescentes y adultos, todos sabemos de qué se trata un aborto, pero para que quede claro, el aborto en sí es directamente el asesinato del propio hijo. Digo, esto de que el discurso, y hoy por ahí en las universidades y en las escuelas lo tratan de ocultar y lo minimizan y no dicen la verdad, pero
no es algo, imagínense en términos espirituales, no es algo que pasa desapercibido para la vida de la mujer. Una mujer nace y durante toda la infancia crece con el ideal de que ser mujer es ser madre, o una mujer que se realiza es madre. Esto durante toda la Biblia lo vemos también desde Onán en Génesis, donde Dios castiga a Onán porque Onán no quería darle un hijo a su mujer, entonces Dios termina matándolo, bueno, al principio de Génesis. Pero después hay un montón de casos en donde la mujer siempre, sobre todo en la Biblia, se reivindica teniendo un hijo. Ana, la mamá de Samuel, le pide a Dios tener un hijo porque ella se sentía menos que Penina y competía con Penina porque Penina tenía hijos y ella no. Entonces, la mujer crece porque es natural y porque está en la esencia de una mujer creada por Dios, que es creada para ser madre. La mujer crece durante toda su infancia pensando que es madre y a veces parte de la adolescencia también. Entonces, quiero que pensemos esto, ¿cómo queda una mujer que toda la vida deseó ser madre y que termina convirtiendo su vientre en un sepulcro y que termina asesinando a su hijo en su propio vientre? Imagínense las consecuencias espirituales que esto tiene, y esto también se refleja en lo psicológico. Y aparece como un trauma. Un trauma es una herida, es algo que deja una huella o una marca en la psiquis de la persona. Un trauma no se olvida, un trauma genera dolor, digamos. Una herida, cuando uno se golpea la pierna, por ejemplo, se quiebra una pierna o se corta una pierna y le queda una herida abierta. Cuando vos tocas, esa parte está sensible y apenas te tocan, te duele, el dolor dura durante mucho tiempo hasta que se sana esa herida. Si la herida no se sana, sigue doliendo. El trauma psíquico es lo mismo, pero un poco usa la memoria, las emociones, utiliza el psiquismo. Entonces, la persona tiene una herida en el alma, tiene una herida en la psiquis, porque cometió un acto que, por empezar, fue un pecado, pero aparte la perjudica totalmente. O sea, asesinar a su propio hijo deja un daño en la mujer que lo hace. Por eso se dice que la mujer es la segunda víctima del aborto. Obviamente la primera víctima del aborto es el hijo, pero la segunda víctima es la madre, porque la mujer no queda sin consecuencia, no es algo que pasa desapercibido. Cuando estuvo el debate del aborto en el 2018, yo escuché a una socióloga francesa que vive en Buenos Aires, que se llama Ségolène Duclos, y esta socióloga decía que después de 45 años de haber trabajado en Francia, en Francia hace 45 años que es legal el aborto. Ella trabajó en Francia. Y después de 5 años de haber trabajado en Buenos Aires, en Villa Miseria, acompañando a mujeres pobres de Villa Miseria y mujeres que habían abortado, ella decía, la frase que se repite es, todas las mujeres decían, nadie me dijo que esto era así, nadie me dijo el sufrimiento que esto supone. O sea, si alguien le hubiera dicho, a lo mejor no hubieran abortado. Se salvaba la vida del bebé y se salvaba la madre también de quedar con un trauma de por vida. Por eso es tan perverso que la propaganda del aborto jamás mencione las consecuencias que tiene. Lo cierto es que abortar trae un sufrimiento muy grande para la mujer. Entonces, las consecuencias del aborto es que tiene consecuencias subjetivas para la madre, subjetivas es que son consecuencias psicológicas. Y deja un trauma. Pero no solamente lo deja en la madre, también produce un desplazamiento del padre, porque el padre del bebé hoy, con la ley de aborto en Argentina, ya no puede decidir. Es decir, si el padre quiere tener un hijo, no puede decidir que quiere tenerlo. Si la madre lo quiere abortar y el padre lo quiere tener, no puede hacerse cargo de ese hijo. La madre puede abortarlo igual. Después lo vamos a ver un poquito mejor, pero hay casos de esto. Lo segundo es que provoca consecuencias subjetivas para los hijos de la madre. La madre que abortó tiene otros hijos después. Cuando esos hijos se enteran de que su mamá abortó, también tiene consecuencias, también es un trauma. Y tiene secuelas
en los profesionales de la salud que trabajan en eso. O sea, si alguien piensa estudiar medicina o psicología o trabajo social o enfermería, y en todas estas carreras que tienen relación con el aborto, en todas estas carreras le dicen que abortar está bien, que uno tiene que estar de acuerdo, que hay que respetar el derecho a la madre, que es el discurso que dan las universidades, bueno, tienen que saber que el profesional que participa de esto, o sea, ustedes como enfermeros, médicos, pediatra o obstetra, psicólogo o trabajador social, también van a tener consecuencias de un trauma. Cuando yo me enteraba que en el centro de salud donde yo trabajaba se practicaba un aborto, yo sabía cuándo lo iban a hacer y no se podía impedir, yo estaba 2 o 3 noches sin dormir. Y eso que yo no participaba y no estaba de acuerdo, pero me enteraba que iban a matar a un hijo, un nene, un bebé, y no dormía por eso. Imagínense el que lo hace o el que convence a la mujer para que lo haga. Bueno, esto también tiene consecuencias en el profesional de la salud que trabaja en esto. El síndrome post-aborto, le menciono esto rápido para no tomar mucho tiempo, pero el síndrome post-aborto es, más que nada, lo interesante de esto es que hay un terapeuta norteamericano que se llama Vincent Roux y que es él el que conoce o el que descubre los síntomas psicológicos del aborto y lo descubre de la siguiente manera. Él tiene una clínica, está trabajando en su clínica en el año 76. El aborto en Estados Unidos se legaliza en el 73. 3 años después de haber legalizado el aborto, en el 76, él está trabajando con víctimas o excombatientes de la guerra de Vietnam. Él atiende a los veteranos de guerra, los excombatientes, por el trauma que estos hombres tienen de haber estado en una guerra, y empiezan a venir a su clínica mujeres que habían abortado legalmente, que habían abortado en una clínica en Estados Unidos, dentro de una ley, como se suponía que eso, o sea, como lo han impuesto en Argentina ahora en diciembre. Entonces él atiende a mujeres que abortaron, perdón, y él encuentra en las mujeres que tienen los mismos síntomas que tenían los veteranos de guerra de Vietnam. Ese tipo de síntoma que tienen los veteranos de guerra se llama trastorno de estrés postraumático. Él descubre el trastorno de estrés postraumático en las mujeres que abortaron, los mismos síntomas que las personas que tuvieron la guerra. Entonces él decide bautizarlo como síndrome posaborto en referencia a esto, a los efectos psicológicos que aparecen después de practicarse el aborto que antes del aborto no estaba. Entonces hay síntomas en la mujer. Lo vamos a pasar medio rápido porque no es tan importante en sí los tipos de síntomas, lo importante es que sepan que hay síntomas. Pero una mujer que aborta, la mayoría de las mujeres tienen síntomas depresivos y ansiosos relacionados con el aborto. Alguien le habla de un aborto y la mujer se pone triste, se larga a llorar, ve un bebé y se larga a llorar también. Hay mujeres que van a las plazas a ver a los nenes jugar y se angustian, o cuando ven una madre embarazada o cuando ven una madre con un bebé, también se angustian porque eso les recuerda el aborto. Es uno de los síntomas que queda en la mujer que se practicó el aborto. Otros son los sentimientos de culpa, no se pueden perdonar. La culpa es lo que más aparece en la mujer que aborta, sea cristiana o no, sea religiosa o no, aunque no crea en la Biblia, aunque no crea en Dios, aunque no sea cristiana, la mujer también siente culpa por haber practicado un aborto. Bueno, pesadillas de niños descuartizados, niños que se pierden, niños mutilados. Esto se repite en las mujeres que han practicado un aborto. Fantasía de cómo habrán sido las cosas si no hubiera abortado, si hubiera tenido ese hijo. Y esto muchas veces la mujer se queda pensando en esto, y a lo mejor se distrae, si está en clase, si está en un trabajo, se distrae de lo que está haciendo porque recuerda o piensa que hubiera pasado de su vida si hubiera tenido ese hijo que abortó. La evitación y el rechazo, bueno, a todo lo que le recuerde el aborto. El síndrome del aniversario, que es que todos los años, en la fecha en la que tuvo el aborto y en la fecha en la que tendría que haber nacido el hijo que abortó,
hay una angustia muy fuerte y muy grande, y a veces no puede explicarse esta mujer por qué siente tanta angustia, pero esto es algo que le aparece seguido. Bueno, intento de suicidio, anorexia, abuso de alcohol y de drogas, y aceptaciones de parejas abusivas, o sea, puede tener novios que la maltratan, gente que la desprecia, tienen parejas abusivas, no tienen parejas sanas. Pero hay algo que quiero también mencionar acá, y es que, como decía recién, la mujer es una víctima del aborto, y es una víctima en doble sentido. Primero, porque le dejan consecuencias, porque nadie le avisa las consecuencias que va a tener, pero en segundo lugar, porque la mujer está atravesando un embarazo en crisis. Y las crisis tienen dos características. Primero, que son temporales. O sea, una mujer queda embarazada y un embarazo no deseado, no planificado, pero queda embarazada. Piensa en hacerse el aborto porque piensa que no puede ser madre o no va a poder con ese embarazo. Pero pasa el tiempo y a lo mejor a las 2 semanas o al mes cambia de opinión. Por eso una crisis es temporal. Digo, una crisis tiene un tiempo limitado. Cuando pasan ciertas semanas o meses, uno puede salir de la crisis y se le pasa la crisis y decir, bueno, no era tan grave, y podés decidir continuar con el embarazo. El segundo punto de la crisis es que te trae un sentimiento de encierro, como un callejón sin salida. Entonces la mujer piensa que no tiene otra opción, que seguir con el embarazo no puede y que no tiene otra salida. Entonces lo único que piensa es que la única solución es el aborto, es terminar con ese embarazo. Lo cual, cuando se le presentan diferentes opciones, por eso es tan importante el acompañamiento. Cuando uno le dice a la mujer que le pregunta cuál es el problema y te dice, bueno, mi problema es que yo no tengo plata para comprar pañales y todos los gastos que lleva a tener un bebé. Bueno, pero si uno le puede ofrecer pañales desde la iglesia, le puede ofrecer un acompañamiento trayéndole alimentos, ropa para ella, ropa para el bebé. Acompañarla es eso. Entonces, si se puede acompañar y se le puede decir, mira, esto te lo soluciona la iglesia. Por ahí me estoy metiendo en algo. Nosotros lo hemos hecho y funciona. Y la red de acompañamiento a la mujer con embarazo vulnerable, que es una red cristiana, el 0800, trabajan, hacen esto y tienen un muy buen resultado. Entonces, cuando uno le ofrece opción a la mujer embarazada, la mujer desiste de abortar, no piensa en abortar, ¿no? Lo importante es ofrecerle opciones. Y lo que se está haciendo hoy, por eso también es una víctima, es porque la están manipulando en los hospitales, en los centros de salud, a la mujer para dejarla sin opciones y para encerrarla y para le hacen creer que la única salida es el aborto. Entonces la mujer termina bajo presión accediendo a abortar. Pero no significa que ella quería hacerlo. Sobre todo lo están haciendo con las madres adolescentes, con chicas adolescentes que quedan embarazadas. Por eso es tan importante que haya adolescentes hoy y que escuchen esto, porque una chica adolescente cristiana puede acompañar a una amiga o te enterás de que alguien de tu curso está embarazada y está pensando en abortar y ya tenés que decirle, le podés decir que no es tan grave, le podés contactarte con la iglesia y pedir ayuda para acompañar a esta chica para que no aborte, porque si no va a quedar con todas estas consecuencias ella y bueno, lo más triste y lo más grave es que va a matar a su bebé. Entonces, algo se puede hacer. La campaña a favor del aborto te quiere hacer creer que no se puede hacer nada, pero es una mentira. Sí se puede hacer. Y todo lo que uno pueda hacer sirve y es útil. Si se puede hacer. Y es más, y cualquier cosa que uno pueda hacer ya es suficiente, porque a lo mejor con eso cambió de opinión. O lo piensa, o lo pone en duda, y eso hace que pase el tiempo. Y si se termina el plazo de las 12 semanas de embarazo que dice la ley, o las 14 semanas, ya no puede abortar. Entonces a veces decide seguir con el embarazo y no abortar. Entonces se pueden hacer muchas cosas. Lo importante es saber que esto es una mentira de que no tiene consecuencia y que también es una mentira de que no hay otra salida.
y que no hay otra cosa para hacer. Bueno, lo segundo que decía es que hay consecuencias también en los hombres. Hay síndrome post-aborto en los hombres. Si bien la mayoría de las mujeres que fueron presionadas y manipuladas para abortar han sido presionadas por su propia pareja, por el padre del bebé, también es cierto que hay muchos hombres que no están de acuerdo con el aborto. Y estamos conociendo cada vez más casos. Estoy en contacto con un grupo que trabaja con mujeres con embarazo en crisis y estas mujeres, este grupo me cuenta que hace poco se contactó con ellos un hombre que sabía que su cuñada, la pareja de su hermano, quería abortar. Y él quería hacerse cargo de ese bebé, aunque él era el tío, no era el papá. Pero él decía, yo no me importa, yo quiero no quiero que en mi familia haya un aborto. Yo me hago cargo de mi sobrino, no me importa que si mi hermano no lo quiere, no me importa si la mujer de mi hermano no lo quiere, no me importa tampoco, pero que no lo mate, que lo den adopción y yo lo adopto. Este hombre se empezó a mover, se contactó con este grupo que yo conozco que acompañan a mujeres embarazadas y finalmente no pudo hacer nada el hombre, porque el hombre no tiene ninguna decisión en el aborto. Hace poco, el año pasado, un chico en Colombia, un chico de 18 años, se había peleado con la novia estaba embarazada y la novia había decidido abortar y el chico iba todos los días a la clínica abortista con un cartel esperando que venga esta chica, porque sabía que había sacado turno, pero no sabía cuándo era. Entonces él iba todos los días a decir, por favor, fulanita, no me acuerdo el nombre, por favor, María, no mates a mi hijo, yo me hago cargo. Y la chica, eso salió en los medios y todo, y la chica decidió hacerlo igual. Y no hubo ninguna ley que ampare a este papá joven para tener a su hijo, que él quería tenerlo. Por otro lado, hace muy poquitas semanas, en Uruguay, un hombre que la mujer quería practicar el aborto y el hombre quería tener a su hijo, fue a la justicia, un juez lo escuchó y falló a favor del hombre y la mujer tuvo que desistir, no le permitieron practicar el aborto porque el papá del nene se va a hacer cargo de su hijo. Entonces la justicia lo amparó y sentó un precedente, sentó jurisprudencia. Esto quiere decir que una vez que hay un caso en donde se falla a favor de la víctima, en este caso que era el hombre, a partir de ahí puede haber más casos. Ya hay jurisprudencia. Entonces, bueno, se está replanteando, pero acá en Argentina todavía no pasó nunca de que se escuche. Y el hombre, incluso el hombre que estaba a favor de abortar, también tiene consecuencias. Quedan con traumas, también padece el síndrome del aniversario y se siente herido, sobre todo en lo que más lo hace masculino o en lo que más lo hace hombre, que es la paternidad. Siente que no pudo defender a su hijo, siente que no pudo haber cuidado a su propio hijo y no pudo haberle salvado la vida a su hijo, lo cual es muy duro para un hombre. Incluso los hombres que estaban de acuerdo con haber abortado pasan los años y sienten mucha culpa y sienten la necesidad de pedirle perdón a la mujer que obligaron a abortar por haberla obligado o presionado para haber hecho matar a su propio hijo y sienten culpa de no haber sido el padre que querían o que hubieran deseado ser. Así que el hombre también tiene consecuencias. No queda, o sea, no es solo la mujer y no es solo el bebé asesinado. La mujer queda con trauma y el hombre también queda con trauma. Lo tercero, bueno, esto lo vamos a ver rápido, pero los hijos, el síndrome de sobreviviente es un síndrome que aparece en las víctimas de una catástrofe que salieron vivas de la catástrofe. O sea, se cae un avión y sobreviven 2 personas. Las 2 personas padecen un síndrome que se llama síndrome de sobreviviente. O una tragedia, no sé, en trenes o en colectivo, donde muere mucha gente y alguno sobrevive. El que sobrevive se siente culpable por haber sobrevivido, ¿no? Porque otros hayan muerto. Y los sobrevivientes se preguntan, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo sobreviví si había gente que era mejor que yo? Bueno, es un trauma, un síndrome que padecen.
En Francia, específicamente en París, 1 de cada 2 mujeres ha abortado, es decir, el 50% de las mujeres abortaron, lo cual es muchísimo. La mitad de las mujeres de París abortaron. Entonces, los hijos de madres que han abortado se empiezan a reunir y ellos dicen, si mi mamá mató a mi hermano, también me podría haber matado a mí. Entonces, esto de que el embarazo es deseado o no, será deseado o no, como dicen las feministas, como dicen los abortistas, es una mentira, porque el hijo deseado y el que deciden tener después de haber abortado, o aunque hayan abortado después de que haya nacido, digamos, no importa esto, pero el hijo que sí es deseado no se siente mejor, no se siente especial, no se siente más amado, se siente hijo de una mujer que asesina a sus hijos, lo cual tener una madre así es muy difícil, vamos, convivir con eso es muy pesado. Por otro lado, en Estados Unidos, el fallo que legalizó el aborto se llama Roe versus Wade y ya aparecen remeras de gente de más de 40 años en adelante, o sea, que nacieron en el 73 en adelante, que dicen yo sobreviví a Roe versus Wade. Es decir, todo el que nace en Argentina después de diciembre del 2020, después de que el aborto es legal, es un sobreviviente a una catástrofe, a un genocidio, porque nada indica que lo podrían haber matado a él también. Digamos. Se salvó de casualidad, ¿no? Y bueno, hace un tiempo tengo una paciente, hace unos años tenía una paciente que era una adolescente y que había dejado, había terminado la terapia conmigo. Un día estoy atendiendo y me avisa la secretaria de que esta nena, que hacía unos meses que ya no venía más conmigo a mi terapia, esta nena me está esperando en la sala de espera y que está llorando mucho, muy angustiada. Cuando hago un hueco entre los pacientes que tenía para atenderla a ella me dice llorando, muy angustiada, y me dice, me enteré que mi mamá hace muchos años abortó a un hermanito mío. Y la frase que ella me dice es, si mi mamá mató a mi hermano, también me podría haber matado a mí. Y es la misma frase que dicen los chicos franceses, hijos de madres que han abortado. Entonces esto me llamó mucho la atención, porque sin conocerse, o sea, no es casualidad, sino que todos los hijos o muchos de los hijos de las mujeres que han abortado tienen este sentimiento también un poco de culpa y una gran angustia porque su madre haya asesinado a un hermano en una condición en la que él también estuvo, porque su hermano no hizo nada para que lo maten, era totalmente inocente. Así que en Francia los sobrevivientes se reúnen entre ellos, se acompañan, cuentan sus experiencias, bueno, y han armado una agrupación bastante grande, pero lo interesante es que el hijo de la mujer que aborta también tiene consecuencias y tiene traumas. Y por último, en los profesionales intervinientes, los profesionales que trabajan y que trabajan en el aborto, también tienen consecuencias. Cuando comenzó, o sea, el aborto en Argentina se legaliza en diciembre del año pasado, pero cuando comenzó el debate en el 2018 ya se empezaron a practicar muchísimos abortos como si fuera legal. Yo he tenido que escuchar a enfermeras que se angustiaban y se ponían muy mal, a las secretarias de hospitales, secretarias de centro de salud, porque ellas también tenían que darle el turno a una mujer que iba a abortar, le hablaban, trataban de convencerla y la mujer no, digamos, decidía o la convencían para que aborte, entonces se sentía muy mal porque no pudo impedirlo y porque se sentía como cómplice. He escuchado, bueno, yo como psicólogo, sin participar, también lo padecí porque la verdad que me sentí muy mal y mis colegas, los psicólogos que están de acuerdo y que convencen a la mujer para que aborte, yo creo que a lo mejor ahora lo pueden sobrellevar, pero de acá a unos años, cada vez, a medida que pasa el tiempo, se va a hacer más grave y no creo que se la lleven de arriba. Los trabajadores sociales lo mismo. Y lo peor que escuché fue a una mucama de un centro de salud que le toca limpiar los desperdicios, lo que queda.
limpiar la sangre, limpiar todo lo que queda del aborto una vez que se practica el aborto. Entonces, es horrible para el profesional que participa y esto deja consecuencias. Esto tampoco te lo dicen en las facultades y tampoco te lo dicen cuando habla del aborto. Participar de un aborto también tiene consecuencias en el profesional. Por eso, bueno, está la herramienta que es ser objetor de conciencia. Uno puede ser objetor de conciencia para no participar. Pero lo importante es que si uno es un profesional de salud, nunca puede estar a favor y nunca, o sea, tratar de evitar esto, de estar lo más lejos posible del aborto, porque es muy pesado. En unas clínicas abortistas de Estados Unidos se hicieron, para trabajar con el personal, se hicieron unas encuestas en donde querían evaluar la salud mental del personal y en esta encuesta apareció mucho que los personales los profesionales que trabajaban en el aborto tenían pesadillas recurrentes sobre pensamientos y pesadillas de bebés que la miraban y que le decían ¿por qué me mataste? Pesadillas con río de sangre, pesadillas, esto se repite en diferentes profesionales, o sea, era algo que se repetía. Pesadillas con árboles con bebés colgando o con cabezas de bebé colgando. Y sobre todo algo que me había llamado la atención es que también aparecían muchas pesadillas de bebés con ojos de anciano, ¿no? Con ojos de viejo, que eran bebés con ojos de viejo y que lo miraban y le decían, ¿por qué me mataste? ¿Por qué no me dejaste vivir? Estas pesadillas que le aparecen a los profesionales que participan. Bueno, como conclusión, algunas cosas. No todo es relativo. Durante el debate del aborto se decía que la gente que decía que no hay vida desde la concepción decía que era relativa, que la vida era relativa. Esto se escuchó mucho. Bueno, no es verdad. Desde el momento de la concepción ya hay vida y toda vida humana se respeta independientemente de la manera en que se haya concebido. Digo, en el caso de violación, que es el ejemplo que más toman los abortistas, tampoco estamos de acuerdo con el aborto. ¿Por qué no se aborta? Primero, porque un bebé no tiene la culpa del delito, de los delitos que comete el padre. En todo caso, metan preso al violador, pero no tienen por qué asesinar al bebé. Segundo caso es que en el caso de violación, la mujer que ha sido violada tiene un trauma y como vimos recién, si se la hace abortar, se le agrega otro trauma al que ya tiene. Entonces tampoco es útil para la mujer. Y en tercera medida, tercer punto es, habría que escuchar, y hay que escuchar, hay videos y exposiciones de hijos de mujeres que, o sea, hijos concebidos en violación, ¿no? Que mujeres que fueron violadas y quedaron embarazadas y que decidieron tener a su hijo. Y ellos dicen, mi vida no vale menos que la tuya porque haya sido concebido en una violación. Entonces no hay derecho de matar a una persona, matar a un ser humano porque el padre violó a la madre. Digamos. Que el padre haya cometido, sea un violador, sea un degenerado, no nos da derecho a matar al hijo, porque el hijo no tiene la culpa de eso, ¿no? Entonces nadie puede arrogarse el derecho de quitar una vida. Nadie tiene potestad. La Biblia dice, Dios da la vida y la quita cuando Él quiere. Por eso nosotros estamos en contra del aborto y en contra de la eutanasia, que es quitar la vida a los ancianos porque están sufriendo o porque están en una enfermedad terminal. Solo Dios es el que da la vida y solo Dios es el que quita la vida. Santiago 4:17 dice, así que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Otra versión dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Nosotros hoy tenemos la responsabilidad, como vimos recién, de acompañar a la mujer que transita un embarazo en crisis, un embarazo vulnerable. La mujer que piensa en abortar está en crisis, no es un delincuente, no es una asesina, pero sí es alguien que está atravesando una crisis, que está padeciendo, que la está pasando mal.
nosotros tenemos la obligación de hacer algo para impedir que ella se haga más daño a sí misma y que ella le haga daño a su hijo y lo mate, ¿no? Tenemos que hacer algo. Si sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, según Santiago, cometemos pecado. Así que debemos estar atentos a lo que la Biblia o lo que se conoce en teología como pecado de omisión. No podemos quedar al margen de esto. Tenemos que involucrarnos porque somos cristianos, como hijos de Dios, y por otro lado, porque respetando y honrando la vida, estamos honrando al dador de la vida, que es Dios mismo. Y Dios se manifiesta a través de la vida. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si Jesús es la vida, honrar a todo lo que tiene vida, pero más que nada un ser humano que es hijo de Dios, que es creación de Dios, y cuidarlo y protegerlo es nuestro deber. Nosotros como más grandes tenemos el deber de cuidar a una vida más vulnerable y más indefensa que son los bebés. Es nuestra responsabilidad cuidar la vida no nacido. Y como dice Bill Johnson, el pastor principal de Bethel, uno de los predicadores que a mí más me gusta y que yo más sigo, Bill Johnson dice, yo no puedo decir que amo la justicia si no cuido a la vida del no nacido, si no defiendo la vida del no nacido. No podemos decir que servimos a un Dios justo y que amamos a Dios y que amamos la justicia si no defendemos al no nacido. Y uno puede defender la vida de diferentes maneras. Puede manifestarse en una marcha, lo cual está bien. Puede subir cosas a las redes sociales en defensa de la vida. Y también puede, si se entera que una mujer piensa abortar, puede acompañarla, acercarse, contenerla, decirle que Dios la ama, decirle que Dios no la castiga, no la condena y no la juzga por esto, porque ella esté pensando en terminar el embarazo, pero que Dios tiene una solución y seguramente Dios tiene una salida y que si ella comete el aborto se va a sentir muy mal, pero que Dios la puede ayudar. Y si la mujer ya abortó también, se le puede decir que Dios la puede restaurar, la va a sanar, porque Dios puede sanar toda herida del alma, pero sobre todo porque hoy también tenemos un momento en donde podemos evangelizar a gente que está en crisis y realmente son muchas las mujeres que están pasando por esta crisis. No la culpamos, no la condenamos, pero tenemos que darle una oportunidad, tenemos que brindarle oportunidades, brindarle acompañamiento y enseñarle que no todo está perdido, que algo se puede hacer. Y por último, para cerrar con una cifra concreta, durante todo el periodo de la Segunda Guerra Mundial y del nazismo, la Alemania nazi exterminó a 6 millones de judíos y eso se llamó un holocausto, un genocidio. Hubo otro genocidio en la historia de la humanidad que fueron con menos cantidad de gente. Hoy el aborto se calcula unos 42 millones de abortos durante el 2020, en época de pandemia. Durante el 2019 llegó a 52 millones, 10 millones más. Y se cree que desde que el aborto se legalizó en Rusia, que es la primera nación que legaliza el aborto, hasta el día de hoy se han practicado unos 1.400 millones de abortos, hubo 1.400 millones de personas asesinadas, lo que equivale a la población de China, que China es la nación que tiene mayor cantidad de habitantes del mundo, tiene 1.400.000 millones de habitantes, la misma cantidad de gente que ha sido abortada. Es como si se agarra a la nación con mayor cantidad de habitantes del mundo, se lo empieza a exterminar de a poco, a matar, hasta que llegamos al 2021, donde ya no queda ni un solo chino, ¿no? Una cosa increíble. Entonces, el aborto es un genocidio, es un asesinato, y nadie sale ileso. Y como hay una frase muy respetada de un científico que dice que una mujer se puede quitar el hijo de su propio vientre, pero jamás se podrá quitar el hijo de su conciencia. Así que bueno, esto es todo. Muchas gracias.
A ver cómo hago para dejar de compartir. Muchas gracias por la atención. Espero que le haya sido útil. Por ahí, si quieren, les puedo pasar el PDF, perdón, el PowerPoint, si les sirve, con los datos. Y también tengo un artículo escrito sobre eso. Y bueno, y también lo escribí en el libro. En el libro que escribimos, escribí algo sobre síndrome posaborto. Hice más o menos un resumen recién. Espero que le haya sido útil. Y bueno, creo que ya iríamos terminando. Gracias por su atención y bueno, y espero no haberlos aburrido tampoco. No sé cómo hacemos ahora. Ah, usted mismo ya va saliendo. Para mí, bueno, muchas gracias por los comentarios. Para mí ha sido un gusto estar acá con ustedes. La verdad es la primera vez que tengo la oportunidad de hablar de esto a adolescentes y tenía carga porque en realidad, porque yo veo a adolescentes que se van a activar con esto, adolescentes que van a predicar a sus compañeros. Cuando dice la palabra de Dios que en Isaías 62, que tinieblas cubrieron la tierra y oscuridad las naciones, pero sobre ti amanecerá Jehová y resplandecerá. Marcos, mi pastor, utiliza una frase que es muy interesante, un ejemplo que dice que las piedras preciosas en las joyerías, para comprobar que una joya es verídica, la ponen sobre un paño negro. Entonces la ponen sobre el paño negro y se ve más brillante la perla o la alhaja. Entonces este es el tiempo en que la iglesia, sobre todo los adolescentes, van a brillar más porque donde hay mayor oscuridad, más resplandece la luz. Y nosotros somos luz. Y a veces no siempre, hoy nos toca no solamente estar en la iglesia haciendo luz, sino podemos ser luz en la escuela, en la universidad, en el lugar donde estemos. Así que bueno, esta es la oportunidad, sobre todo a las chicas, porque les van a llegar comentarios de chicas que van a querer abortar. Por lo menos espero que sepan, que puedan decirle algo y que puedan acompañarla, y Dios la va a usar, le va a poner palabras en su boca también para hablarle. Pero este es el tiempo de ustedes. Anímense, anímense, porque Dios la va a respaldar y se van a sorprender. Bueno, chicos, muchas gracias a todos. Me despido y ha sido un placer.